al micro, pero bueno, ahí, ¿no? Para las que estáis haciendo toda la formación, me parece importante recordar dónde estamos, ¿no? Dedicamos un primer seminario a hablar de la psicología del parto y del nacimiento. Y voy a revisar un poco algunos conceptos para ver a dónde llegamos, ¿no? Lo primero que vimos al revisar el tema fue cómo los aspectos psicológicos tradicionalmente no se han incluido en la definición del parto, ni se ha incluido la vivencia de la mujer. Y claro, el desconocimiento y la omisión de estos aspectos ha influido muchísimo en cómo se atienden los partos. Y tenemos que recuperar, tenemos que comprender la psicología del nacimiento y tenemos que incorporarla a la atención. El parto no es la expulsión de un feto, como decía el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que lo vimos en el primer seminario, es muchísimo más. Es un evento vital de primer orden que tiene una enorme trascendencia personal, social y transgeneracional. Vimos cómo el parto estaba facilitado por neurohormonas, y yo creo que esto es un cambio muy importante en nuestra mirada al parto. Y una cosa que es crítica, que es que el parto conlleva un estado alterado de conciencia. Y esto es algo que deberían conocer todas las personas que atienden partos. Un estado alterado de conciencia facilitado por estas neurohormonas. Y en el parto normal, en el parto no alterado, no distorsionado, son relativamente frecuentes las vivencias místicas. De hecho, cuando leemos testimonios de parto de mujeres a las que se les ha permitido parir como les pedía su cuerpo, pues es frecuente que haya un momento en el que las mujeres se sientan conectadas o con una divinidad o con otras mujeres que están pariendo ese mismo día o con algo que les supera. Y esta importancia de respetar la neurobiología también tiene que ver con facilitar que se produzca el reflejo de eyección fetal, que es una cosa involuntaria. Y es las que habéis tenido un parto respetado, lo sabéis, ese momento en el que parece que llega una fuerza suprema que empuja al bebé y por eso también son tan absurdos los pujos dirigidos, ¿no? Por eso cuando se comprende la fisiología del parto, se comprende lo importante que es facilitar que esto llegue a pasar. En síntesis, el parto, cuando transcurre bien, empodera. Es una experiencia que hace que las mujeres se sientan después de eso capaces de más cosas y evidentemente capaces de criar. Relatar la historia de parto va a ser una necesidad prácticamente universal que va a permitir integrar esa experiencia tan fuerte. El tipo de parto va a afectar a la salud del recién nacido de por vida y la mayoría de los estudios solo han mirado los efectos a corto plazo. Hay muy pocos estudios que hayan mirado el impacto del parto hasta la edad adulta, ¿no? Por tanto, las consecuencias que tiene el parto a nivel psicológico están muy poco estudiadas, aunque sí que sabemos de la relación que hay entre el tipo de nacimiento y la mayor tendencia a según qué conductas violentas. De todo esto llegamos un poco a la conclusión de que es muy importante conocer, en primer lugar, y en segundo lugar, respetar la fisiología y la psicología en el acompañamiento emocional del parto. Y también estamos recuperando en esta formación lo importante que es escuchar las historias de las madres, lo importante que es leer, escuchar, compartir historias de parto como fuente de aprendizaje y de llegar a conocer, ¿no? el parto. Y también probablemente como una de las mejores preparaciones al parto. La atención al parto debe cubrir esta necesidad universal de sentirse seguras, de sentirse conectadas con la persona, la profesional que atiende el parto, la importancia del respeto y de la dignidad en el parto, y dentro de lo que es la atención al parto, pues también recuperar cómo de importante es el concepto del ritmo, ¿no? Cómo las contracciones van a ser rítmicas cuando el parto va bien y cómo facilitar ese ritmo natural y cómo la interrupción de ese ritmo es ya una intervención que puede complicar el parto. También el parto como un trabajo duro, que precisamente va a producir luego ese empoderamiento, y también como viaje, como un viaje de, bueno, también es cierto que esto abre la puerta al lugar de la incertidumbre en el parto, que es un lugar que también a veces nos cuesta sostener, ¿no? Y de cara al posparto, pues llegamos a hablar de la importancia de ofrecer esa escucha a las madres, precisamente para poder integrar esa evidencia. En el segundo seminario entramos en lo que es la psicopatología del parto, es decir, qué pasa cuando se altera el parto, bien porque hay una patología, bien porque las propias intervenciones lo alteran. Y vimos un poco a qué niveles se traducían estas alteraciones a nivel neurobiológico y cómo afectaban a la vivencia.
Y estuvimos un poco diferenciando pues, todos estos aspectos, que voy a ir un poco rápido sobre ellos, ¿no? Por un lado, las intervenciones necesarias, evidentemente, cuando hay un problema físico, médico o incluso psicológico que dificulta y entorpece el parto y hace que sea necesaria una intervención profesional. Y también las consecuencias de las intervenciones innecesarias y lo difícil que resulta a veces diferenciar unas de las otras, o cómo a veces una intervención innecesaria va a hacer que sean necesarias otras intervenciones y, bueno, y al revés también, ¿no? Las diferencias entre el trauma físico del parto, que es relativamente sencillo de ver, y el trauma psíquico, que es muy difícil a veces de percibir y, sin embargo, sus secuelas sabemos que van a estar ahí a veces durante años o el resto de la vida. Tener siempre la doble mirada que intentamos transmitir en esta formación y me gusta mucho todo lo que está pasando en el foro de alumnas porque veo que ya la tenemos todas incorporada, ¿no? Ponernos siempre a mirar a los dos, a la madre y al bebé, y el efecto en la madre y el efecto en el bebé. Y además, cuando hablamos de alteraciones, tenemos que ir luego un poquito más allá y ver el efecto de las alteraciones en la diada y el efecto en la lactancia. Y acostumbrarnos a mirar también un poquito más allá. Como os digo, los efectos del parto pueden durar hasta la edad adulta y entonces tenemos que empezar a mirar a largo plazo. Mencionamos las principales alteraciones neurobiológicas perinatales, que yo creo que ya os las vais sabiendo casi todos, pero vamos a volver mucho sobre esto, ¿no? El parto prematuro o los efectos del estrés durante la gestación van a tener unas consecuencias. La omisión del trabajo de parto, como sucede en una cesárea programada, va a tener otras consecuencias. La manipulación neurohormonal en el parto, como hacemos cuando damos oxitocina sintética o cuando damos fármacos analgésicos, etcétera. La separación neonatal en el posparto inmediato, uno de los centros de la intervención de hoy, de Nils. El escenario biológico de la lactancia artificial, la alteración afectiva materna y luego lo que sucede en la inmensa mayoría de las cosas, que es que todas estas alteraciones vienen juntas o vienen 2 o 3 de ellas en una diada madre-bebé o hay una parte de una y otra parte de otra. Es decir, que en la realidad estas alteraciones casi nunca vienen por separado, sino que hay una suma. Es muy difícil desentrañar, yo creo que estamos al inicio de todo esto, pero tenemos que tener un poco esta mirada, ¿no? De por un lado escuchar la vivencia de la madre y del bebé, intentar ponernos en su piel. Por otro lado, conocer muy bien la fisiología y a partir de ahí poder intentar profundizar o entender en la patología, ¿no? ¿Qué pasa cuando alteramos este escenario? Esto sería un poco el contexto. Para ponernos en la piel del bebé pusimos estas imágenes de nacimientos por cesárea en el seminario anterior, he querido rescatar una. Y para recordar un poquito lo que es el parto traumático, insistir en estos conceptos. El concepto de parto traumático es subjetivo. Cuando una mujer dice que el parto ha sido traumático para ella, esa es su realidad, aunque a los profesionales les pueda parecer un parto normal o un parto estupendo. La vivencia del parto tiene mucho que ver con las expectativas, con el balance entre las expectativas que tenía la madre y la realidad, y esto va a estar muy influido también por la cultura, lógicamente. La percepción del parto, la percepción subjetiva, sabemos que cambia a lo largo del tiempo, por eso es muy importante ofrecer esta escucha a las madres para que puedan integrar su experiencia y para que puedan ir elaborándola. Y como decíamos antes, el impacto puede durar años y puede condicionar muchísimo los siguientes embarazos, los siguientes partos o al revés. Producir un parto traumático puede producir una esterilidad secundaria, que haya tal miedo al parto que la mujer decida cambiar sus planes reproductivos y no tener más hijos, por ejemplo. Por eso hablamos mucho en el último seminario de cómo tratar las secuelas del parto traumático. Y si os acordáis, hicimos esta especie de plan de tratamiento, ¿no? En primer lugar, escuchar el relato de parto, ayudar a las madres a que incluso lo escriban, que lo cuenten sucesivas veces, porque cada vez que lo cuentan van poniendo piezas de su puzzle, de su historia, en orden, y ayudar a identificar todos los traumas y todas las pérdidas. No todas las pérdidas son traumáticas, pero casi siempre detrás de un trauma hay una pérdida. Y hablamos un poco de, en el plan de tratamiento, diferenciar, ¿no? Por un lado, el trauma físico y la limitación funcional que puede haber quedado después de un parto. Pues, por ejemplo, el daño en el suelo pélvico, que puede condicionar una serie de secuelas o una incontinencia.
Por otro lado, y cada uno de estos traumas o cada uno de estos planos necesita un tratamiento en sí mismo. O sea, hay que dedicar un tiempo a tratar las secuelas físicas o a tratar una cicatriz o a tratar en un bebé unas secuelas de un parto. Por otro lado, a nivel psíquico, pues lo mismo. Hay que valorar todos los síntomas que hay y si hay un estrés postraumático tras el parto y el impacto. Hay que valorar el impacto del parto en la vida sexual, a nivel del vínculo, el efecto que ha tenido ese parto traumático en la relación de la madre con el bebé y a nivel de la identidad de esa madre como mujer, ¿no? A qué niveles está afectando su vivencia del parto o su parto traumático, incluso a nivel profesional, incluso a nivel espiritual. Y para cada uno de estos planos deberíamos hacer un plan de trabajo, de acompañamiento, de tratamiento. Bueno, ya va a depender de dónde estemos cada una colocadas, ¿no? Pero cada una de estas cosas necesitaría una atención. Y bueno, de todo esto hablamos un poco de la necesidad de hacer una buena preparación, y ahí dejamos un poco la pregunta, ya volveremos sobre ella, ¿no? Cómo preparar, pero sobre todo la necesidad de que los profesionales y las profesionales estemos formados, ¿no? Bueno, y con todo esto llegamos al seminario de hoy, que como sabéis vamos a hablar de neurobiología, del nacimiento y de la lactancia. Y yo pensando un poco en la preparación de este seminario y qué decir yo antes de dar paso a Nils, que no me quiero alargar mucho porque sé que nos tiene muchísimo que contar, quería un poco retomar un poco el sentido de esta formación. Y lo voy a hacer muy brevemente recordando algunas cosas importantes. Hemos hablado en el planteamiento de esta formación de que queremos trabajar, tanto Terra Mater, Isabel Fernández del Castillo y yo misma, desde lo que nosotras llamamos una perspectiva ecosistémica y que tiene mucho que ver con la ecopsicología. Y hoy voy a explicar un poquito más de qué va esto porque creo que enlaza muy bien y de ahí se puede entender muy bien la gran aportación que hace Nils, no solo para atender a los bebés, sino para todos los profesionales de la salud mental perinatal. Y quiero recordar un poco lo que ha sido la historia, especialmente en el siglo XX, cómo se ha ido desde la etología a la neurobiología, a llegar ahora a cosas que vamos a ver que llamamos ecoterapia. Recordar, por ejemplo, a Konrad Lorenz, Premio Nobel de Medicina, describe la impronta en las aves, cómo hay un periodo crítico tras que salen los polluelos del cascarón, en el que suceden cosas únicas e irrepetibles y pasado ese periodo esas cosas no pueden suceder, ¿no? Este fue el concepto de la impronta en las aves. Recordar un poco lo que es la dantesca historia de las incubadoras, cuando se descubren en 1880, cómo rápidamente eso pasa a ser un fenómeno que fascina y cómo en esta dramática historia llegó a haber exposiciones universales, como la de Seattle en 1808, donde se exponían bebés, infantes llamados, en incubadoras, sin sus madres, solos en estas maquinitas, y la gente pagaba por ir a ver a esos recién nacidos prematuros en incubadoras y eran objeto de feria. Hace 100 años de esto. Fijaros, ¿no? Baby incubators en una infant incubators o exposiciones de bebés de los que no se sabía en muchos casos qué pasaba luego. En muchos casos cuando llamaban a las madres para ir a buscarlos no querían saber nada ya. Esta dramática historia yo creo que es importante conocerla y voy a señalar algunos hitos del siglo pasado, ¿no? Primero es este libro que viene del informe tan importante que hizo John Bowlby para la Organización Mundial de la Salud, con las recomendaciones sobre cómo cuidar a los niños que estaban en instituciones después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo Bowlby ya ahí señala lo importante que es para la salud mental que los bebés y los niños pequeños tengan una relación cálida, íntima y continuada con la madre o, añade, con un sustituto permanente. No vale que haya muchos cuidadores si no hay uno que se vincula con ese bebé. Y que esta relación tiene que estar marcada por la satisfacción y el goce. No sé cómo quitar esa pestañita que me aparece ahí, de abrir dispositivo. Bueno, releyendo este texto que os digo de Bowlby, que lo tengo en casa, el librito este de 1953, en no sé qué edición, Bowlby dice esto, ¿no? Bowlby habla mucho de lo que es la deprivación materna. Lo traduce como deprivación, pero yo creo que es más carencia materna, ¿no? Y Bowlby señala cómo los niños y las niñas pueden tener una carencia parcial de madre, incluso si viven con ella.
si ésta no es capaz de darles los cuidados amorosos que todos los niños y niñas necesitan. Fijaros que cuando Bowlby escribe su obra, lo habitual es que los niños y niñas no vayan a guarderías ni nada parecido. O sea, en esa época, hasta los 3-4 años, estaban todos en casa con sus madres, ¿no? Y Bowlby, en aquel primer informe de 1950, ya señala cómo la deprivación materna parcial se traduce en los niños y las niñas en ansiedad, necesidad excesiva de amor, intensos sentimientos de venganza y, como resultado de todo ello, culpa y depresión. Y luego ya entran a analizar también las consecuencias de la falta total de cuidados maternales. Pero es muy bonito cómo he rescatado esta frase releyendo a Bowlby estos días, como dice: antes de hablar de las tristes consecuencias que tiene para los bebés la falta de madre, dice Bowlby, me parece muy importante parar aquí y hacer este inciso para tranquilizar a las madres. Y pone este ejemplo que ahora no me había dado cuenta, yo esto lo había leído hace tiempo, pero ahora lo he leído, me ha parecido precioso, ¿no? Dice, fijaros, esto es lo mismo que pasa con la leche materna. Dice, cada madre hace la leche perfecta para su bebé en cada momento. Y las madres, para hacer esto, no necesitan saber química, ni mirar fórmulas, ni nada. Lo hacen sin darse cuenta. Bueno, pues esto es lo mismo. Solo cuando faltan los dones de la naturaleza, tiene la ciencia que ponerse a investigar para comprender esos dones, para poder sustituirlos, ¿no? Pero Bowlby les viene a decir a las madres, no os preocupéis cuando leáis todas estas cosas, que si vosotras estáis cuidando a vuestros hijos, seguro que lo estáis haciendo bien. O sea, un poco, y me ha parecido importante rescatar esta cita por la ansiedad que yo sé que nos genera a todas las madres cuando oímos estas cosas que vamos a ir hoy y decimos, ay madre, pues mi bebé estuvo separado de mí 3 días, o seguro que esto no lo he hecho bien. No, ¿eh? Y también recordar, confiar un poco en nuestro conocimiento innato, en nuestra sensibilidad de todas las madres, y recordar también que la crianza dura, que esto siempre lo digo, ¿no? 15, 20 años. Hay mucho tiempo para reparar las secuelas del nacimiento o de la separación. Lo único necesario para reparar esas secuelas, yo creo que es conocer el impacto que tiene la separación, y de eso vamos a hablar hoy, ¿vale? Pero una vez que conocemos el impacto, yo creo que la reparación casi viene sin darnos cuenta también, ¿no? Porque nos sale la reparación. Iba a poner este vídeo, pero casi lo voy a dejar porque vamos ya un poco así, o bueno, no sé si ponerlo, dura 8 minutos. ¿Lo podemos ver? Tenemos aquí la conexión para verlo. Está... Ah. Vale, bueno, pues entonces lo voy a dejar. Me gustaría que lo vierais. Es un vídeo de 8 minutos, está colgado en YouTube y es un vídeo que hizo René Spitz, que sabéis que también era psiquiatra, que investigó las graves secuelas que presentaban los bebés que estaban en orfanatos privados de madre. Este vídeo es muy impactante porque nos muestra, filma, es todo sin sonido porque es una filmación de 1952, y nos muestra a varios niños pues, que llevan 3, 5, 8 meses sin su madre, sin un familiar, cuidados en orfanatos de la época. De esos vídeos entendemos que estos niños son alimentados, pero nada más. Pasan la mayor parte del día en una cunita. Es demoledor, es muy duro verlo. Lo que describió René Spitz es cómo estos niños tenían acabando una depresión muy grave y acababan falleciendo. Y es un poco lo que demuestra la gravedad extrema que puede tener la falta de cuidados maternales. A la vez que René Spitz hace estos trabajos, también estaba Harry Harlow haciendo los trabajos con los monos y las sustitutas maternas. A mí no me gusta nada el trabajo de Harlow y entonces cuando lo cito aprovecho para denunciarlo, porque las cosas que hizo Harlow con los monitos separados de sus madres son atroces. Y creo que hay que poner a este hombre y sus experimentos en el sitio que le corresponde en la historia de la ciencia, como una falta absoluta de empatía en los cuidados, ¿no? James y Joyce Robertson eran una pareja también británica del equipo de Bowlby, y Bowlby le encargó a James Robertson que filmara lo que le pasaba a una niña de 2 años cuando iba al hospital a operarse de las anginas, donde la práctica habitual era que pues la niña iba al hospital, su madre iba a verla 2 veces al día, la niña estaba una semana ingresada en el hospital y a la semana volvía a casa. Era una niña o un niño de 2 años de edad que hasta entonces nunca se había separado de su madre. El mismo James Robertson, cuando empezó a hacer estas películas, a petición de Bowlby, dijo que le resultaba insoportable y que ya no podía filmar más, porque él lo que hacía era, siguiendo a este niña o niño, les iba filmando a lo largo del día y lo que observaba era un cambio dramático
en la conducta de estos niños a lo largo de una semana de hospitalización y lo difícil que era luego la vuelta a casa con la madre. Estas películas son maravillosas también porque filmaban a los niños y niñas antes de ir al hospital en sus casas y se veían niños felices, muy bien apegados a sus madres. Claro, eran niños que vivían en casa con su madre en los años 50 y que iban al hospital por operaciones a veces triviales, ¿no? Y bueno, que en aquella época no se sabía las consecuencias. Cuando hicieron estas películas, que es cuando Bowlby empezó a elaborar toda la teoría del apego, una de las primeras cosas que hicieron fue llevar luego las películas a hospitales de Norteamérica y Europa para que los pediatras cambiaran su mirada y percibieran el sufrimiento enorme que había en los niños por la separación de la madre. De todo esto, Bowlby, sabéis que describió toda la teoría del apego, del vínculo, como un instinto biológico que está destinado a garantizar la supervivencia, que cumple una función biológica muy importante, como es la protección, la supervivencia y como también tiene en última instancia que ver con todo lo que es la reproducción de la especie. Por eso, siempre que va a haber alteraciones en el vínculo, puede luego haber alteraciones en todas estas funciones en la edad adulta. Y en donde estamos ahora y de lo que vamos a hablar hoy es de la neurobiología, del apego. Ahora sabemos cómo alteraciones tempranas en el vínculo pueden favorecer alteraciones en el neurodesarrollo que luego den lugar a distintas alteraciones mentales. Y en eso estamos, en dilucidar un poco todo lo que pasa ahí. Niels nos dijo esta frase, que lo peor que le puede pasar a un recién nacido es que le separen de su madre. Creo que es una frase que, como decía Isabel, se la vamos a agradecer siempre por la claridad, ¿no? y lo que ha supuesto poner el acento ahí. Y como él señaló que muchas de las secuelas que se pensaba que eran de la prematuridad, en realidad muchas de esas secuelas eran secuelas de la separación del cuerpo de la madre y lo que ha supuesto formular este concepto. Voy a acabar muy brevemente yendo hacia donde os digo, hacia a que llamamos una mirada ecosistémica. Michel Oden ha explicado muy bien también cómo lo que se gesta en el momento perinatal es la capacidad de amar y cómo va a influir esto luego en la capacidad de amar a lo largo de toda la vida y de la vida adulta. Y Michel Oden, en 1977, ya publicó un libro en francés que se titulaba La génesis del hombre ecológico, y tiene esta teoría que habla de cómo vamos a tener que ir del homo, se ha inventado estos términos, ¿no? Superdepredador al homo ecologicus. En su libro Granjero y el obstetra, Michel Oden señala muy bien la similitud, o cómo en realidad es casi lo mismo, el cómo se está tratando los cuerpos de las madres y de las mujeres, especialmente en todo lo que tiene que ver con nuestra fertilidad y con nuestra reproducción, es idéntico a lo que está pasando con la fertilidad de la tierra. Y para nosotras, desde Terra Mater, es muy importante que entendamos esto, que está relacionado, que las mismas agresiones que sufren nuestros cuerpos a veces en los partos son las que están sintiendo nuestras montañas, nuestros ríos y nuestros campos. Y de alguna manera que incorporar esta mirada es muy importante para lo que os digo, para lo que vamos a ver ahora también, para cómo reparar. La ecopsicología es una rama de la psicología que se empieza a desarrollar a finales de los años 90 en Estados Unidos y que señala la profunda necesidad que tenemos todos los seres humanos de tener una relación saludable con un entorno natural sano. Y esta necesidad tradicionalmente no ha sido tenida en cuenta por la psicología. La salud humana, tanto la física como la emocional y la espiritual, dependen de la salud del planeta y de todos los ecosistemas que lo habitan. Y ya va siendo hora de que integremos todos estos campos, ¿no? Y esto nos parece un aspecto importante en nuestra formación. Theodor Rosa, que es uno de los principales teóricos de la ecopsicología, habló del inconsciente ecológico presente en todos los seres humanos, según él, que sería esta necesidad que tenemos todos y todas de tener este vínculo empático con la naturaleza. Y la ecopsicología ha hablado mucho de cómo sufrimos las personas con la destrucción de nuestros entornos naturales. El sufrimiento que tienen muchas personas, por ejemplo, porque el parque, el río, el bosque, la montaña donde jugaban de niños, el árbol que vieron creciendo delante de su casa, el sufrimiento que genera ver la destrucción, la pérdida
el duelo por la pérdida de todos estos lugares. Entonces, en ecoterapia se está intentando identificar este sufrimiento y empezar a dar herramientas para repararlo. Esto es un artículo que escribió hace años sobre la relación entre la ecopsicología y el recién nacido humano. Ya os lo pasaré, lo que pasa es que solo lo tengo en inglés. Y entonces, lo que quería señalar es esto, que esto es una parte importante de la formación que estamos haciendo en Terra Mater, en salud mental perinatal. ¿Por qué? Porque partimos del principio de que necesitamos conocer nuestra naturaleza, conocer la naturaleza de la madre y conocer la naturaleza del recién nacido. Observar sería lo primero, igual que observó Konrad Lorenz, igual que observó Bowlby. Observar y respetar. Cuanto más observamos, más espontáneamente nos sale el respeto. Y también nos sale esta conciencia de que deberíamos intervenir lo mínimo y de forma muy cuidadosa. Y esto nos lleva a algunas preguntas que ya nos hemos hecho en los últimos 2 meses en el foro de alumnas, que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera nacido en un parto respetado? ¿Cómo hubiera sido mi vida o mi salud si no me hubieran separado de mi madre? ¿Cómo hubiera sido mi vida o mi salud si mi madre y yo hubiéramos podido disfrutar largamente de una lactancia muy placentera, ¿no? ¿Cómo afecta esto a mi visión de la naturaleza? ¿Confío en la vida? ¿Cómo es mi relación con la naturaleza? Y voy a acabar ya esta charla con unas imágenes. No sé si conocéis Sebastián Salgado, el fotógrafo brasileño, que ha hecho un trabajo maravilloso y se acaba de lanzar una película que ha hecho Wim Wenders, siguiendo a Sebastián Salgado, que se llama La sal de la tierra. En esta película salen estas imágenes y voy a acabar mi presentación hoy con esto. En la página web del Instituto Terra, en Brasil, fundado por Sebastián Salgado y su esposa, están estas imágenes, ¿no? Y esta pregunta: ¿sabes lo que se puede hacer en 15 años? Y nos enseñan una imagen de lo que en un tiempo fue pasto, ¿no? Fue selva, bosque. Así estaba este terreno en 2001, era la finca de la familia de Sebastián Salgado y estaba totalmente despoblada, desértica, no había agua, no había animales, era una pena. Esto ahora, 15 años más tarde, está así. Se han plantado 2.700.000 plantas y han vuelto todos los animales y ha vuelto el agua. Hay un río, hay 40 especies de mamíferos que han vuelto. Y lo que dicen en la página web del Instituto Terra es que los animales fueron los primeros en saberlo y en volver. Y he rescatado esta imagen porque creo que nos ayuda a confiar en todo lo que se puede reparar. Cuando vemos a una madre y a un bebé o a un niño muy dañados, muy solos, que han estado separados, que ha habido un montón de dificultades, que hay una falta absoluta de red social, que no tienen recursos, que hay violencia, que sigue habiendo mucho daño, que a veces los profesionales que trabajamos en salud mental nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, madre mía, ¿y ahora quién y cómo arregla esto, no? Bueno, pues yo me gusta rescatar esta imagen de este bosque de Brasil, porque creo que una parte muy importante es que confiemos en la naturaleza, que confiemos en la vida y que confiemos en que cuando cambia nuestra mirada ya estamos interviniendo para bien. Cuando respetamos y confiamos en esa sabiduría de la cual todavía sabemos tan poco, poco a poco, hasta los terrenos más dañados dan lugar a un bosque. Bueno, pues hasta las diadas mamá-bebé más dañadas pueden llegar a crecer a una relación sana, amorosa, y muchísimas de estas secuelas que vamos a hablar hoy son absolutamente recuperables. Yo creo que no hay nada o prácticamente nada irreversible mientras estamos vivos. Entonces, bueno, voy a acabar con 2 citas, una de Bowlby, ¿no?, que es en la infancia cuando aprendemos a amar, y la otra es de Ruth Feldman, una investigadora israelita, que dice esto, ¿no?, que es nuestra responsabilidad como cuidadores, científicos, políticos, profesionales y ciudadanas y ciudadanos responsables que cada bebé tenga la oportunidad de aprender a amar y que cada padre y madre reciba el apoyo necesario para que esto suceda. Os voy a dejar ya con Nils y al final del día volveremos a comentar un poquito las dudas que vayan surgiendo. Bueno,
Nils, you ready? ¿No? Bueno.